Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludo a todos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga en grande manera en este día viernes 17 de marzo del 2023. Amén. Vamos a seguir con nuestro estudio bíblico del libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8. Le invito a abrir su Biblia para seguir, hermanos, conversando, ¿cierto? De esta escritura maravillosa que es la palabra de nuestro Dios. Saludamos a todos los que están en sintonía, nuestra hermana Angélica Ortiz, nuestra hermana Glorieta, Pedro Francisco Pérez García, Rodrigo Vázquez, Dios les bendiga, mi hermano Manuel Cárdenas, bendiciones para cada uno de ustedes que el día de hoy nos acompañan en esta hora de la mañana, amén, muy temprano, junto a ustedes, junto primeramente a nuestro Dios y Salvador Jesús y también junto a ustedes. El apóstol Pablo aconseja en el capítulo 2, ¿verdad? Donde habíamos quedado, el verso 7, dice: arraigados y sobreedificados en él, en Cristo, por supuesto, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en qué, en acción de gracia, en gratitud, ¿ah? Abundando, ¿cierto? Cada día debemos dar gracias a nuestro Dios por haber sido llamado a este evangelio, por haber sido apartado, amén, y haber sido salvado por medio de la sangre poderosa de Cristo, ¿verdad? A veces agradecemos por el día, por algún evento que ha sido favorable, ¿cierto?, en esta tierra, pero poco damos las gracias, ¿cierto?, por haber sido llamado y escogido por nuestro Dios, apartado para el santo evangelio de nuestro Dios y Salvador Jesús. Arraigados, o sea, tomados, ¿verdad?, de Él, con una, con un, como eso, de un deseo firme, para no ser, hermanos, desarraigados. Arraigado es ser tomado y desarraigado, ¿cierto?, es lo contrario, es el antónimo de esta palabra que nos habla el apóstol Pablo. En Él debemos estar apegados a Él, arraigados, sujetos a Él, hermanos amados, cada día, y esto se expresa en nuestra actitud. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, siempre va a estar en las cosas del Señor, así como Cristo, ¿cierto?, manifiesta: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así también un hijo de Dios debe estar constantemente apegado, arraigado, como dice el apóstol Pablo, a nuestro Dios, a la fe en nuestro Dios. También dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esta advertencia se hizo hace miles de años atrás por nuestro amado apóstol Pablo, que en el Espíritu de Dios advierte a la iglesia sobre estas cosas, sobre estos pensamientos que iban a entrar a la iglesia. ¿Para qué? Para desarraigar al creyente de su fe, para desestabilizar su creencia, porque esta es la lucha. La lucha se manifiesta en varios campos. En el campo de la fe, de la conciencia, amén. Dios bendiga a mi hermano Claudio Márquez Pérez, Dios les bendiga grandemente. Van a entrar pensamientos a la iglesia para dañar la convicción, la seguridad. Por ejemplo, hermanos amados, días atrás estudiaba un poco de lo que está sucediendo hoy día, hermanos, dentro de la iglesia, como los pensamientos humanos, por ejemplo, el humanismo, el materialismo, el nepotismo,
el pragmatismo, el sincretismo, el hedonismo, el ateísmo, el positivismo, que no es lo mismo que la fe, ¿ah? El eufemismo, el clasismo, el absolutismo, y así, etcétera, etcétera. Muchos de estos pensamientos han ido entrando paulatinamente a la iglesia y han ido sacando al creyente de la fe. Porque esto es con mucha sutileza. Por ejemplo, el humanismo, cultivo de las humanidades, movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, exalta su totalidad las cualidades de ¿quién? Del ser humano. Amén. Si lo llevamos al contexto bíblico, el humanismo que exalta la humanidad y lo ponemos, por ejemplo, en el libro de Romanos. La Escritura dice que no hay ningún justo, ni aún uno. Sin embargo, el hombre en sí mismo, a través de este pensamiento, se considera justo, porque hace cosas buenas, a criterio de él. Y aquí opera también el otro pensamiento, que es el relativismo, que no hay una base de lo malo y de lo bueno. La iglesia tiene un patrón. Por eso nosotros debemos cuidarnos. El materialismo. El querer tener. Y muchos se afanan hoy día, ¿verdad? Y ocupan mucho tiempo en las cosas económicas, en las cosas terrenales, ¿verdad? Cuando el Señor dice en Santiago que debemos conformarnos con el sustento y con el abrigo. Fíjese bien. Muchos dirán, pero será en otros tiempos. Ojo, el Señor es el mismo. Ahora, con respecto a esto, el Señor dice que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará a otro. Ciertamente, yo voy a hacer a lo que dedico más tiempo. Si yo estoy envuelto en el materialismo, me va a quedar poco y nada tiempo para orar, para leer la Escritura, para ayunar, para buscar las cosas que son del cielo. No, con esto no estoy diciendo que usted haga un abandono total, porque ciertamente debemos alimentarnos. Es una gran verdad. Si yo no como, no trabajo, no como, no hay rédito con el cual yo pueda alimentar mi familia. Pero estoy hablando de un abandono total de las cosas de Dios. Hoy día muchos ya no van a los cultos, producto que tienen trabajo con jornadas prolongadas. ¿Por qué? Porque se han endeudado, ¿verdad?, en demasía, y tienen que cubrir esas deudas. Porque ciertamente han hecho mal. Han obrado malamente. Han pensado mal. Y por eso que aquí el apóstol Pablo, en este solo verso 8, nos advierte con respecto a esto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Por ejemplo, nosotros que hemos salido del catolicismo romano, ¿verdad? Porque había una idolatría, porque se adoraban imágenes ya sea de yeso, de metal, de madera, de oro, de plata. Nosotros pensamos solamente que eso es idolatría. La idolatría es más extensiva y no abarca solamente las imágenes. El amor al dinero, la avaricia, es idolatría. Todo aquello que me vaya apartando del verdadero Dios, con el cual yo me hago un Dios, es idolatría. Entonces debemos, hermanos, pedirle claridad al Señor a través de la palabra y poder practicar el evangelio verdadero. Sí, hoy día en las iglesias se practican muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, para tratar de suplir la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Para tener gozo, ¿cierto? Utilizan medios terrenales, mundanales, harta música, ¿cierto? Y harta motivación. El Espíritu Santo no es una motivación, hermanos amados. Es como
Como los testigos de Jehová que dicen que es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo escrito en vosotros en gloria. Lo vimos días atrás en el mismo libro de Colosenses. Por tanto, cuidado con los pensamientos. Cuidado con lo que pensamos y cómo pensamos. ¿Qué es lo que adquirimos? ¿Qué es lo que no adquirimos? ¿Qué es lo que guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Mm? Para muchos significará que es un fanatismo absoluto. Pero recuerden una cosa, que en esta tierra hay dos caminos, el ancho y el angosto. No hay un término medio. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces tenemos una lucha constante en nuestra mente. Y Pablo nos advierte que todos estos pensamientos y estas sutilezas, porque habla de sutilezas, huecas sutilezas, según las tradiciones de quiénes, de los hombres, cómo piensa el hombre, cómo actúa el hombre, cómo actúa la carne. Nosotros ya dejamos de pertenecer al rango de Adán. Nosotros estamos en el rango de Cristo. Nosotros debemos pensar como pensó Cristo. Debemos actuar como actuó Cristo. Cristo es el modelo. Cristo es el primogénito de toda la creación, de la nueva creación. Porque recuerde que la creación adánica está obsoleta, está viciada. El viejo hombre, dice la Escritura, que está viciado. Por tanto, yo no debo apoyarme, hermanos, en las cosas que no van a engendrar en mí espiritualidad. Por ejemplo, para atacar el pecado. Los religiosos, ¿cierto?, de cierta denominación religiosa, se golpean, ¿cierto?, con un látigo, se golpean su cuerpo, pensando vanamente que con eso ellos van a mortificar el pecado. No, no, no. No es la manera. No es la manera. Es otra la manera que el Señor dice. Hacer morir en vosotros todo lo terrenal. Ira, enojo, contienda, maledicencia. Todas esas cosas yo debo hacerlas morir, pero no castigando mi cuerpo en ese sentido, castigando mi cuerpo en otro sentido, haciéndome que yo me niegue, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí habla de sufrimiento también. A veces no queremos sufrir. Esta sociedad es hedonista, no quiere sufrir, quiere vivir de placer en placer. Ese es el hedonismo. Amén. ¿Mm? Hablamos del materialismo, hablamos del nepotismo en la iglesia. ¿No es cierto? Muchos pastores aseguran a sus hijos y a veces esos hijos no tienen el ministerio, no tienen el don, no tienen nada de Dios y los aseguran, ¿cierto?, en puestos altos para manejar la iglesia de Dios. Y eso ha causado, hermanos amados, la debacle de muchas iglesias, de muchos lugares llamados iglesias. Entonces, todos estos pensamientos que han penetrado en la iglesia sutilmente se han ido adoptando por los creyentes. Debemos hacernos un examen a nuestra conciencia. Debemos investigar si realmente, hermanos, los estamos haciendo conforme a la Escritura o no. No debemos hacer las cosas a nuestra manera. Debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Y por eso que el apóstol Pablo advierte, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, de acuerdo a Romanos 9:5. Un Dios manifestado, un Dios que se deja ver. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios es espíritu, habita en luz inaccesible. Sin embargo, el salmista David, preveyendo esto en el Espíritu de Dios, dice, sacrificio no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. ¿Para qué? Para venir a hacer el sacrificio y poder así expiar el pecado del hombre. Porque si Dios hubiera venido como tal, no se hubiera visto, porque es espíritu, es invisible. ¿Amén? Y dice, y vosotros, escuche bien, estáis completos en Él. Ve que no tenemos que buscar ni una cosa, añadir ni una cosa, hermanos amados, que, que no sea la que nos aconseja la palabra del Señor. No debemos buscar las cosas del mundo. Por eso les decía, para dar una tentativa de gozo hoy día, en muchas iglesias se ocupa harta música y se canta 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 y se canta. ¿Y dónde está la palabra? ¿Dónde está la voz de Dios ahí?
No está. No está. Debemos tener pleno cuidado. El gozo lo provoca el Espíritu Santo, no la música. En algunos lados se están ocupando luces de colores, por ejemplo, para manifestar una ausencia del Espíritu Santo en esos lugares, el humo. Entonces aquí hay un sensacionalismo en el pensamiento de esta gente que se ha apartado de la Escritura. No conoce a Dios, porque si conociese a Dios, no haría esas cosas. La juventud hoy día, en su necedad, ha arrastrado a la iglesia a muchos males. Los ancianos han sido dejados de lado. La palabra del Señor ha sido dejada de lado. Entonces estamos entrando en una crisis como iglesia, como pueblo de Dios. Pero Dios levante a hombres valientes que proclamen la verdad y la justicia. Amén. Y que la iglesia pueda volverse a lo que era. Y si usted no me cree, lea el libro Apocalipsis, los primeros capítulos. Dios le habla directamente a la iglesia y le dice la condición que tiene la iglesia. Esto no es algo que yo esté inventando. La palabra del Señor nos está advirtiendo continuamente. Vosotros estáis completos, dice. En él es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. No está hablando de la circuncisión del prepucio, está hablando de la circuncisión del corazón. Amén. Cuando fuimos, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe, el poder de Dios que levantó de los muertos. Esto coincide con Romanos 6:4. Y a vosotros, dice, escuche, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué cosa? Vida. ¿Quién? Dios. Juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. A través de la muerte, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Redime el alma del ser humano. Entonces Pablo le hace un recordatorio. Que fue el Señor Jesucristo, con el cual ellos fueron sepultados, con el cual ellos van a resucitar, con el cual se les perdonó su pecado, para que no se corrompan ni se desvíen. Si hay alguien que nosotros le debemos y debemos tener gratitud constante y debemos estar en él, es en Cristo. Amén. Arraigados y sobreedificados. Porque es la cabeza de todo principado. No hay más. No hay más, hermanos amados. Entonces yo no debo buscar métodos humanos para sentirme lleno del Espíritu Santo. Yo debo orar, yo debo ayunar, yo debo escudriñar la Escritura. Yo debo vivir la fe de Jesucristo que fue puesta en mi corazón. No olvidarme de lo que el Señor hizo. Mire, dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La ley nos dice que nosotros deberíamos morir, pero la gracia, ¿cierto?, que fue hecha por Cristo, a los que creemos, nos dice que viviremos eternamente, por gracia, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí habla de una libertad con respecto a los rituales que existían en aquellos tiempos. Entonces, nadie puede imponerle a la iglesia, hermanos amados, una cosa que no sea impuesta por el Señor. Por eso tenemos que tener cuidado. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, dice, es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por tanto, la iglesia debe estar sujeta ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Usted no invente métodos para agradar a Dios. Haga la voluntad de Dios solamente. Y le va a agradar a Dios. Y para hacer la voluntad de Dios hay que conocer la voluntad de Dios.
porque la voluntad de Dios es perfecta, está expresada en la Escritura. No debemos hacer, hermanos amados, lo contrario a lo que dice la palabra. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que cavó, ¿cierto? Que puso su casa sobre la roca. Pero el que no las hace, le compararé a un hombre insensato que puso su casa sobre la arena, sobre la tierra. Esto nos habla sobre lo terrenal. La pregunta es, ¿en qué está edificando usted su vida? ¿Cómo está edificando usted su vida? ¿Le está creyendo al Señor? ¿Está haciendo la voluntad de Dios? ¿O está haciendo usted lo que bien le parece? Debemos preguntarnos, ¿verdad? Debemos ser honestos. El salmista David decía, líbrame de mis errores. O sea, que yo no vea el mal, que yo vea dónde me estoy equivocando. Líbrame de aquellos que son ocultos. ¿Verdad? Debemos ser honestos con Dios y con nosotros. Que hemos fallado, que ya no somos los mismos, que ya estamos muy lejos de lo que antes éramos. Y ese es el llamado a atención que nos hace el Señor en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Esmirna, de la Odisea. Bueno, y ahí usted puede leer, porque usted debe leer la Escritura y pedir a Dios entendimiento. Interésese por lo que es la vida y no por lo que es muerte. Todo va a perecer en un tiempo, todo. Y si usted llega a irse de este mundo, nada de lo que tiene usted lo va a llevar. Nada, nada. O se lleva su incredulidad o se lleva su fe. Aparte de eso, nada, nada puede llevar. Que el Señor le bendiga, hermanos, esta mañana, de día viernes. Con gratitud adoramos al Señor. El día de mañana vamos una hora más tarde, de 6:30 a 7:30, puesto que mañana es sábado. Amén. Y tenemos un tiempo también. Hoy nos reunimos con los hermanos por la tarde y mañana estamos ahí en la casa de oración, si Dios así lo permite. Medite usted en esta palabra. No quiero avanzar tan rápido. Quiero ir lentamente viendo, hermanos amados, esta situación que hoy día estamos viviendo cada uno de nosotros en la iglesia. Que Dios le bendiga grandemente, hermano amado.